Dios va a desechar el sistema de iglesias y ministros, porque las iglesias, los grupos cristianos como tal se corrompieron. Cada creyente debe salir de las iglesias, cada creyente debe romper toda comunión con los grupos y debe establecer una comunión personal con el Señor Jesucristo en la palabra. Cada creyente debe quedarse en su casa, a buscar al Señor en su casa. Ya no debe salir a buscar grupos o congregaciones. Debe establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra. Debe quedarse solo únicamente con su esposa, con sus hijos en su hogar. A buscar al Señor a solas en su casa, con su familia, no más. Ya no debe buscar iglesias, ya no debe buscar congregaciones. Porque lo que va a hacer Dios en el futuro cercano es desechar el sistema de iglesias y ministros. Eso es lo siguiente que va a hacer Dios. Va a desechar el sistema de iglesias y ministros y se va a quedar únicamente con aquel creyente que haya establecido una relación personal con el Señor Jesucristo y esté siendo enseñado directamente por Él, por medio del estudio personal de la Biblia. Cada creyente debe buscar al Señor en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Porque lo que Dios va a hacer en el futuro cercano, como ya se dijo, es que va a desechar el sistema de iglesias y ministros, por cuanto las iglesias, las congregaciones cristianas, todas se corrompieron. Estamos como en los días de Noé, cuando el pueblo de Dios de aquella época se corrompió todo. Por eso fue que Dios tuvo que apartar a Noé con su familia. Dios siempre lo hace, así lo hace Dios. Después del diluvio, el pueblo de Dios, que eran los hebreos, se corrompieron, se volvieron idólatras todos. Entonces Dios, para salvar al pueblo, tuvo que sacar a Abraham. Sacó a un hombre solo, lo apartó de su parentela, es decir, lo sacó del pueblo de Dios de esa época que se ha corrompido. Siempre que Dios va a hacer algo extraordinario, llama a hombres, los apartas Él para, para establecer una relación personal con esa persona. Así lo hizo con José, así lo hizo con Moisés, así lo hizo con Pablo. Siempre que Dios va a hacer algo extraordinario, Él trata con las personas a nivel individual. Dios no trata con los grupos, con las congregaciones, porque eso fue lo que pasó con Israel de los tiempos de Jesús. Todo el pueblo se corrompió, los ministros. Por eso vemos los ayes en el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús hace el juicio al liderazgo espiritual del pueblo hebreo de esa época. Y el Señor fue a sacar sus ovejas del sistema que se ha corrompido, de ese sistema que Dios le había entregado al pueblo de Israel, con su sistema del templo, de los ministros, para que dirigieran al pueblo de Dios, pero como se corrompieron, entonces Jesús mismo tuvo que venir, Dios mismo tuvo que venir a sacar a su pueblo de esa cosa que se había corrompido. Y eso mismo va a hacer Dios en estos últimos tiempos. Dios va a desechar el sistema de iglesias y ministros por cuanto las iglesias se corrompieron, todos los grupos, las iglesias se convirtieron en sectas. Prácticamente todas las iglesias y las congregaciones cristianas de este tiempo se convirtieron en sectas, ya funcionan como sectas. Lo que pasa es que los creyentes que asisten a esas iglesias no se dan cuenta porque precisamente en eso consiste el adoctrinamiento que están haciendo en las iglesias.
en convencer a cada creyente que en su iglesia sí le están enseñando la palabra correctamente. Entonces cada cual está en su grupo, en su iglesia, convencido que su ministro, el pastor de su iglesia, él sí les está enseñando la doctrina correcta, que él sí les está enseñando la palabra de Dios correctamente. Porque a eso se fue que se dedicaron los pastores, a adoctrinar a los creyentes para convencerlos que ellos, que cada pastor, su pastor, sí él les enseña la Biblia correctamente, que los que están equivocados son las otras iglesias, pero que él sí les enseña la Biblia correctamente, que él sí les enseña las doctrinas correctas y todo ese tipo de cosas. Entonces, cada, cada iglesia se convirtió, fue como en un dominio personal del pastor que ministra esa iglesia. Él es el rey de esa iglesia. Y los creyentes que asisten a esa iglesia, a ese grupo, cualquiera que sea, lo siguen con una fe ciega, convencidos de que su pastor sí les enseña la Biblia correctamente. Porque como ya se dijo, en eso consiste el adoctrinamiento que hacen en las iglesias. En que en cada iglesia tienen convencidos a un grupo de personas que ahí sí les están enseñando correctamente la Biblia. Aunque los pastores, como tal, no se ponen de acuerdo en las doctrinas. Unos defienden la doctrina calvinista, otros defienden la doctrina arminiana, unos defienden la doctrina de la dispensación, otros defienden la doctrina opuesta. Y así por consiguiente todas las iglesias tienen, cada iglesia tiene un sistema de doctrinas, la cual defiende aún a costa de tergiversar la Biblia. Porque para eso es que sirven las doctrinas. Porque cada pastor defiende un sistema de doctrinas y a él no le importa torcer la Biblia, con tal de que de sostener la doctrina que ha creído. Y de esa manera se las enseña a los creyentes que se reúnen con él, para lo cual se interpreta la Biblia según el sistema de interpretación que tenga, para defender su propia doctrina. Y entonces, y los creyentes le siguen con fe ciega. Cada creyente en su iglesia está convencido de que su pastor sí le está enseñando la Biblia correctamente. Que hay apostasía, pero están en otras iglesias. Que hay falsas doctrinas, pero están en otras iglesias. Que hay falsos ministros, pero están en otras iglesias. Pero en su iglesia no. Él está convencido que en esa iglesia el ministro es intachable, es infalible, que pues prácticamente no se equivoca. Porque en eso fue que se convirtieron los pastores, en los nuevos dioses del pueblo cristiano. Cada pastor es como el Dios de esa iglesia. Los creyentes están dispuestos a lo que sea por defender su pastor. Porque los pastores se convirtieron fue en reyesuelos. Cada pastor es como un rey en su iglesia, en su congregación. Porque los pastores a nivel de ministros, como ministros, no entendieron que su labor principal para con los creyentes es conducirlos a la madurez. Y sabemos que la madurez espiritual consiste en que el creyente ya no depende más de los ministros, sino que por haber establecido una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, él ya está siendo alimentado espiritualmente directamente por el Espíritu Santo, por lo cual ya no depende de los ministros. Pero los ministros, en lugar de conducir a los creyentes a la madurez para que rompan la dependencia de los hombres, lo que hacen es que fomentan esa dependencia. Para eso es que usan Hebreos 10:25, para obligarlos a asistir a la iglesia, como haciéndolos sentir prácticamente que apartarse de la iglesia es apartarse de Cristo. Por eso se ha dicho en este canal muchas veces que las iglesias y los grupos cristianos se convirtieron en centros de adoctrinamiento. Entonces lo que va a hacer Dios en cualquier momento es que va a desechar el sistema de iglesias y ministros y se va a quedar únicamente con aquellos creyentes que hayan establecido una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra
y que estén siendo enseñados directamente por Él. Porque como se dijo al principio, Dios siempre que va a hacer algo extraordinario, saca a los creyentes del sistema, así como sacó a Noé del sistema religioso de su época, así va a sacar también a los creyentes de esta época, que habiéndose dado cuenta que las iglesias se corrompieron, que los ministros no entendieron que su labor principal es conducir a los creyentes a la madurez. Entonces los creyentes, por eso se dice que tienen que salir inmediatamente de las iglesias y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñados directamente por Él. Eso es lo que tienen que hacer los creyentes, porque Dios va a desechar, como ya se ha dicho, va a desechar el sistema de iglesias y ministros y se va a quedar únicamente con aquellos creyentes que hayan roto toda comunión con los grupos, que se hayan salido de las iglesias y hayan establecido esa relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra y estén siendo enseñados directamente por el Espíritu Santo en la palabra. Con esos es que Dios se va a quedar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cada creyente debe quedarse solo, a buscar al Señor únicamente en su hogar, con su esposa y sus hijos, no más. Ya no más de seguir buscando iglesias. Algunos están muy cómodos en sus iglesias porque, claro, están adoctrinados. Otros están incómodos, no se sienten conforme con su iglesia, entonces comienzan a buscar iglesias. No, que tal vez me voy para la iglesia aquella. Y llegan allá y se dan cuenta que tampoco. Llegan a otra iglesia y tampoco. Y comienzan a deambular por las iglesias, pero no se dan cuenta que es buscar a Dios en el secreto. Esa es la clave de la vida espiritual cristiana en todas las épocas. No solamente en esta época de apostasía, sino en todo tiempo. La clave es buscar a Dios en el secreto. Que cada persona establezca una relación personal con el Señor en la palabra y esté siendo enseñado directamente por Él. Eso fue lo que hizo a los profetas del Antiguo Testamento diferentes al resto del pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo que David pudiera llegar a esas alturas espirituales a las que llegó, porque él entendió eso, él buscaba a Dios en el secreto. Por eso es que Salmos comienza precisamente con eso. Aquel que busca a Dios en la palabra, medita en la palabra. Porque en eso es que está la clave, que el creyente establezca una relación personal con Dios por el estudio personal de la Biblia y esté siendo enseñado directamente por el Señor. Esa ha sido la clave durante todo el tiempo. Siempre ha sido así. Dios se queda es con aquellos que establecen una relación personal con Él y están siendo enseñados y guiados directamente por el Señor. Entonces, lo que tienen que hacer los creyentes de esta época de apostasía es romper toda comunión con las iglesias. Aquellos que están cómodos en las iglesias, que están muy cómodos, convencidos de que su pastor sí es un ministro intachable, infalible, precisamente por eso es que tiene que salir rápido de esa iglesia, porque ese modo de pensar se debe a que está adoctrinado en esa iglesia, porque las iglesias cristianas de este tiempo funcionan igual que las sectas, igual que la secta de los adventistas, de los testigos de Jehová y toda esa cantidad de sectas que hay en el cristianismo. Las otras iglesias, las iglesias que eran consideradas de sana doctrina, se corrompieron. Todas ya funcionan como sectas. Esa es la realidad que muestra Dios en este tiempo. Por eso cada creyente debe salir inmediatamente de las iglesias. Debe romper toda comunión con los grupos. Como dije antes, unos están muy cómodos en las iglesias. Están felices en sus iglesias. Otros están dudando. Están en su iglesia y no están conformes. Saben que algo no anda bien. Entonces comienzan a deambular por las iglesias buscando a ver dónde encuentran la iglesia correcta. Pero es que iglesias correctas no la han habido jamás.
La iglesia correcta es la comunión personal. La comunión personal, que cada creyente establezca una relación personal con el Señor en la palabra y esté siendo enseñado y alimentado directamente por Él en la palabra. No depender de los ministros. En eso consiste la clave de la vida cristiana. Siempre ha sido así. Eso no es solamente para estos tiempos de apostasía. En todo tiempo ha sido así. Dios trata es con aquellos que le buscan en el secreto. Aquellos que verdaderamente están interesados en salvarse. Por eso no dependen de hombres. Por eso buscan a Dios en el secreto. Por eso estudian la Biblia a título personal, lo buscan en forma personal en la palabra. Porque en eso, como se ha dicho, consiste la madurez, en que el creyente ya está siendo enseñado directamente por el Espíritu Santo en la palabra. Como también ya se dijo, siempre que Dios va a hacer algo extraordinario, saca a hombres, los saca al secreto, los lleva al desierto para tratar con ellos. Así fue que Dios preparó a Pablo. En los tiempos de Pablo, Dios hubiera podido dejar que Pablo fuera enseñado por los apóstoles, pero en lugar de dejarlo con los apóstoles, lo llevó al desierto de Arabia. Allá fue donde Pablo fue preparado para el apostolado. Así ha sido siempre, siempre ha sido así, desde el comienzo de la historia de la salvación, del plan de salvación. Siempre ha sido Dios. Trata es con aquellos que le buscan en forma personal, en el secreto.